trainer en cirugía oral maxilofacial. Actualmente se está especializando en la cirugía bucomaxilofacial en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, ex docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Río Negro y realiza sus prácticas profesionales en el ámbito público y privado. El tema que se tocará hoy es diente supernumerario en posición ectópica, un caso clínico, abordaje y resolución quirúrgica. Por favor, se les pide, por favor, mantengan su micrófono apagado y no realicen ningún garabato en la pantalla. Y al término de la conferencia procederemos con las preguntas. Ahora sí le doy el pase al doctor Milko. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches a los que somos de aquí es más tarde. Quiero agradecerte a ti por la bienvenida y al doctor John también por la invitación y a Odonto Online. Así que bueno, les agradezco a todos que estén aquí y dedicando un poco de su tiempo para escuchar algo nuevo. Espero que les guste el tema. Y bueno, voy a dar inicio a la conferencia. Voy a compartir la pantalla. Creo que está, puede ser que esté bloqueada para compartir pantalla, María. A ver, doctor, un ratito. A ver, ahora creo que sí. Bueno, ahí avísenme si se ve. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, como decía María, mi nombre es Milko Laiolo, yo soy odontólogo de la ciudad de Neuquén. Estamos en Argentina. Neuquén está ubicada en la Patagonia, lo que se conoce como la Patagonia Argentina. Me aparece gente para ir admitiendo, los voy a ir admitiendo. Yo estoy especializándome en cirugía bucomaxilofacial en la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy cursando la especialidad, la cual es dirigida por el doctor Ricardo Bachur. Seguramente hay muchos que estén aquí que lo conocen o que lo han escuchado nombrar. Este caso yo lo pude resolver gracias a mis maestros, que son también el doctor Juan Zimmer, la doctora María Eugenia Batiste, a quienes quiero agradecer. Son docentes míos de la especialidad. También soy ex docente yo de las clínicas de ciencias de la salud integradas 3 y 4 en la Universidad Nacional de Río Negro. Y como dijo María, yo ejerzo mi actividad en lo público y en la práctica privada también. Bueno, les voy a mostrar también algunos paisajes de aquí de la zona. Como les comenté, yo estoy en la Patagonia, lo que se conoce como Patagonia. Estamos muy cerca de la cordillera de los Andes. Esta es una imagen de Villa La Angostura. Es una ciudad que está aquí al sur, a 500 kilómetros. Tenemos estas imágenes con bosques y lagos que son muy hermosos. Así que cuando puedan venir a conocer, están invitados. Yo soy nacido en una ciudad que se llama San Martín de los Andes, que está a 500 kilómetros de aquí. Esta es una imagen de uno de los lagos. Y actualmente yo vivo en Neuquén. Neuquén es la ciudad capital de la provincia de Neuquén. Aquí yo tengo, bueno, mi consultorio y aquí ejerzo también en hospitales públicos. Esta ciudad se caracteriza mucho por ser un polo de petróleo. Aquí se extrae petróleo. Ahora por esta crisis mundial, bueno, hay toda una baja y una crisis en ese campo que va a repercutir en todos los ámbitos, sobre todo en el económico. Y bueno, vamos a hablar un poco de dientes supernumerarios. Los dientes supernumerarios son alteraciones poco frecuentes que pueden aparecer en cualquier área. Uy, se me pasó la diapositiva. Que pueden aparecer en cualquier área de los maxilares
y que por lo general su causa de aparición es la duplicación de la lámina dental en la etapa inicial, que va a dar la formación de uno o varios órganos dentarios en una o más localizaciones anatómicas. Los dientes supernumerarios más comunes son los mesiodens, que están ubicados a nivel de la línea media del maxilar superior, seguidos por los premolares y en tercer lugar por los cuartos molares. Entre algunas de las causas también, si bien es la duplicación de la lámina dental, digamos, hay factores hereditarios o también se dan concomitantemente con otras patologías, como puede ser la disostosis cleidocraneal, el síndrome de Gardner, etcétera, o también a veces relacionados a algunos quistes y tumores. Bueno, aquí vemos una imagen clínica para que tengan idea de lo que son los elementos supernumerarios. En la imagen de su izquierda se puede ver un elemento supernumerario interincisivo sobre el reborde, de forma conoide aproximadamente. Y en la otra imagen vemos un elemento supernumerario, pero que está ubicado más hacia palatino. Cabe mencionar que los elementos supernumerarios se encuentran erupcionados, en este caso están erupcionados, en un 25% de los casos y en el 75% están impactados. Y lo más frecuente es que se encuentren en una porción hacia palatino. Con respecto a la epidemiología, tienen una prevalencia del 0,15 al 3%. Los dientes supernumerarios más frecuentes son los mesiodens, que se encuentran en un 90%. Hay una relación con el sexo, son más frecuentes en el hombre que en la mujer, en una relación de 2:1, y como les dije anteriormente, pueden presentarse acompañando a diversos síndromes, como el síndrome de Gardner, disostosis cleidocraneal, etc., y en un 75% se encuentran impactados hacia palatino. En algunos casos, la corona de los mesiodens puede estar dirigida hacia el piso de las fosas nasales, es decir, en una posición invertida. Eso es entre un 9 a un 65% según estos autores. Y raramente pueden erupcionar en las fosas nasales. Con respecto a las manifestaciones clínicas, usualmente son asintomáticos, es decir, que no generan ningún síntoma. Puede haber retraso en la erupción de los dientes permanentes, la presencia de diastemas, apiñamientos, como vimos en la primera foto había diastemas, pero esos dientes estaban erupcionados. Y se describen síntomas como por ejemplo dolor, epistaxis, obstrucción nasal, congestión, rinosinusitis, comunicación oronasal, desviación y ruptura del septum nasal, obstrucción del canal lacrimonasal. En general, cuando hacen su erupción en el interior de la fosa nasal, se manifiestan con estos síntomas. Bueno, el caso que les voy a presentar es un caso de un paciente de sexo masculino de 11 años de edad, que es derivado por la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Neuquén para la exodoncia de un elemento supernumerario previo a un tratamiento ortodóntico. El Círculo Odontológico es aquí una entidad que nuclea odontólogos de la provincia de Neuquén, y allí se dictan cursos de posgrado, por ejemplo, entre otras funciones, y en estos cursos de posgrado, uno de esos cursos es el de ortodoncia. Entonces había concurrido este niño, en realidad asintomático, no presentaba ningún síntoma, solamente concurrió para realizar tratamiento ortodóntico. Cuando le solicitan una radiografía panorámica, ahí se observa el elemento supernumerario. Y era un niño sano sin patología sistémica, es decir, un ASA1. Bueno, aquí tenemos la radiografía panorámica. Esta es la radiografía panorámica que le solicitan inicialmente, en donde podemos observar una imagen radiopaca por encima de los ápices del elemento 11 y 21, compatible esta imagen con un elemento dentario supernumerario, y en donde podemos observar que su porción coronaria, que su corona se encuentra en una posición invertida, es decir, con la corona dirigida e impactada en el piso de las fosas nasales, en íntima relación con el tabique nasal, ¿sí? Actualmente hay un consenso acerca de la necesidad de la extracción de los elementos supernumerarios en el caso de las complicaciones. Sin embargo, cuando ocurre una erupción ectópica intranasal, es cuando se pueden desarrollar los síntomas y los signos, como por ejemplo obstrucción nasal unilateral, ulceración localizada de la mucosa nasal, fístula oronasal, dolor, epistaxis, desviación externa de la nariz, etc. Y en esos casos es a donde se indica la remoción quirúrgica. Esta es una
radiografía lateral de cráneo, en donde ahí también se observa la presencia de este elemento dentario. Nosotros, bueno, lo que hacemos al ver estas imágenes es solicitar un estudio de mayor complejidad, como es una tomografía con un BIM, para poder determinar con precisión y exactitud la localización de este elemento supernumerario. Aquí tenemos la imagen de la cone beam, en donde podemos observar a nivel del corte 7 y del corte 8 la presencia de este elemento supernumerario, esto es un corte sagital. Y bueno, tal cual lo observado en la panorámica, este elemento está con la corona dirigida hacia el piso de la fosa nasal y en íntimo contacto con el canal incisivo en esta zona. Bueno, aquí tenemos los otros cortes, a donde podemos ver perfectamente al elemento dentario. Nosotros con este estudio lo que podemos determinar es, digamos, bueno, la localización exacta, pero nos sirve para hacer la planificación quirúrgica y determinar cuál va a ser la vía de abordaje para eliminar este elemento dentario. Bueno, esta es una imagen de San Martín de los Andes, es la ciudad donde yo nací. En este momento se encuentra así, todo nevado. Hay lagos, bosques, centro de esquí. Pero bueno, en este momento, debido a la pandemia, no podemos viajar, tenemos que estar en nuestra casa. Bueno, en base a los estudios radiográficos, es a donde nosotros vamos a plantear los interrogantes para poder hacer la planificación quirúrgica. El primero de ellos va a ser si vamos a hacer esta intervención bajo anestesia local o bajo anestesia general. ¿Podría hacerse con anestesia local? Sí, se puede hacer con anestesia local, pero en realidad optamos por hacerlo con anestesia general debido primero a la edad del paciente, que es un paciente muy pequeño, y por la complejidad, digamos, de la cirugía, que puede resultar molesta si se hace con anestesia local, porque nosotros lo que vamos a hacer es acceder a través, con un abordaje que es muy novedoso, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que implica abordar la fosa nasal y puede resultar incómodo. En segundo lugar, nos vamos a plantear cuáles son los riesgos de la intervención o de la no intervención, es decir, si adoptamos una conducta conservadora o expectante, qué sería lo que puede llegar a suceder, o los riesgos que tiene la intervención de acuerdo a los abordajes que vayamos a realizar. Por otro lado, hacemos siempre la solicitud de los exámenes prequirúrgicos, exámenes de laboratorio, que es un examen de sangre, un examen de rutina, un coagulograma. Además, le solicitamos al paciente, en este caso, un electrocardiograma y una interconsulta con el anestesista, ya que lo íbamos a intervenir bajo anestesia general. Y por último, en base al estudio radiográfico y al estudio tomográfico, evaluar cuál sería la vía de abordaje más adecuada para realizar la exodoncia. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de la no intervención? Los riesgos de la no intervención son el diastema. Me parece que pasé. No. No, pensé que me había pasado una diapositiva. Bueno, los riesgos de la no intervención. Este es un artículo de revisión de 1200 casos, en donde estos autores observaron que los elementos dentarios supernumerarios eran elementos supernumerarios impactados en la fosa nasal. En la revisión lo que vieron es que un 46,46% de los casos habían demostrado tener complicaciones. Y otra cosa es que ellos, digamos, descubrieron que en un 8,25% solamente se encontraban erupcionados. Es decir, que los hallazgos fueron básicamente radiográficos, a través de radiografías de rutina, y por eso es que preconizamos, y también mis maestros en la especialidad preconizan y todo el tiempo nos marcan que nosotros debemos realizar una radiografía panorámica de rutina en todos los pacientes de primera consulta, debido a que muchas veces el paciente consulta por algo puntual, pero puede ser que nosotros en esa radiografía panorámica descubramos hallazgos radiográficos de otras patologías que pudieran asentar en los maxilares. Bueno, y con respecto a los riesgos de la no intervención,
El más frecuente, diastema interincisivo, 35,34%, erupción dental retardada en un 20,60%, desplazamiento o rotación de incisivos permanentes en un 16,60%, reabsorciones radiculares a los dientes adyacentes en un 7,58%, y el desarrollo de patología quística o tumoral, como puede ser lo más frecuente un quiste dentígero o un queratoquiste y otros menos frecuentes en un 5,29%, o erupción nasal en un 3,58%. Es decir, que es muy poco frecuente que erupcionen en la fosa nasal. Bueno, este es el examen de laboratorio de rutina que pedimos, que consiste en un análisis de sangre, un hemograma básico, eritrosedimentación, glucemia, y las pruebas de coagulación. Además pedimos el electrocardiograma, ya que lo vamos a intervenir con anestesia general al paciente para corroborar que todo se encuentre correctamente y que pueda soportar la cirugía y la anestesia general. Bueno, entonces, con el estudio tomográfico dijimos que nosotros vamos a determinar lo que sería la vía de abordaje. La vía de abordaje más frecuente intraoralmente es por una vía palatina, es decir, un acceso palatino, como por ejemplo, como si fuera para extraer un canino retenido, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ese tipo de cirugía o ese tipo de abordaje tiene algunos inconvenientes y algunas desventajas, que son, por ejemplo, un alto riesgo de lesionar a las raíces de los elementos vecinos, hay que abrir un colgajo muy amplio, con la posibilidad de cortar el paquete vasculonervioso nasopalatino, resecciones óseas importantes y mayor morbilidad postoperatoria. La otra opción es abordarlo por vestibular. También aquí habría que eliminar la espina nasal anterior y traería o acarrearía una bastante morbilidad postoperatoria. Otra de las vías de abordaje sería vía espéculo nasal o por endoscopía nasal, que está indicada, esa técnica ya lo vamos a ver, son muy utilizadas, pero están más indicadas en los casos en los cuales el elemento se encuentra erupcionado en la fosa nasal. Aquí no se encontraba erupcionado, sino que estaba totalmente cubierto por hueso. Bueno, esto es un poco históricamente, vía espéculo nasal se abordaban estas piezas, y luego con el advenimiento de la endoscopía nasal, con todas las ventajas que trae, como por ejemplo una excelente visualización, tiene buena iluminación, es conservadora en el sentido de que no hay que hacer osteoctomías ni abrir colgajos muy amplios, etc. Pero bueno, eso está indicado si el elemento está erupcionado en las fosas nasales. En los casos en que no esté erupcionado, ahí ya pasaríamos a otra técnica, debido a que con estas técnicas hay que perforar la mucosa nasal, hacer ostectomía, se dificulta bastante la visualización, hay un riesgo importante de hemorragia y se requiere además el uso de splint nasal. Por otro lado, los otros abordajes, como les dije, es el abordaje intraoral desde vestibular o intraoral palatino, que sería el más frecuente. Perdón, hay alguien que me está pidiendo que lo admita. Y por otro lado, se me trabó esto. Uy. El abordaje transmaxilar vestibular modificado con disección intranasal superióstica. Ese es un abordaje nuevo, que es el abordaje que yo apliqué en este caso clínico, que a continuación se los voy a detallar y a contar un poco cómo es. Es un abordaje que fue propuesto en el año 2011 por Sammartino, para extraer elementos dentarios que se encuentran, para mesiodens, que se encuentran impactados en posición invertida contra el piso de la fosa nasal. Bueno, esta es otra imagen, como les decía, de aquí de la Patagonia. Aquí en invierno está así, se puede esquiar, hay centro de esquí, pero bueno, actualmente está todo cerrado, pero se ve así. Bueno, a continuación, lo que les voy a presentar son algunos papers en los cuales se fundamenta la utilización de la técnica que decidimos realizar. Como yo les comenté,
Este caso, en realidad yo se los presenté a mis docentes de la especialidad de cirugía bucomaxilofacial y ellos me orientaron en cómo sería el abordaje y me indicaron, digamos, que podían realizar esta técnica que es muy novedosa y la verdad que tuve muy buenos resultados. Bueno, este sería el abordaje, es el primer artículo que fue publicado por San Martino en el año 2011, en donde ellos lo que hacen es sugerir este abordaje alternativo para extraer este tipo de elementos, es decir, elementos supernumerarios en una posición invertida, impactados contra el piso de la fosa nasal. Básicamente consiste en una incisión en fondo de surco de 3 centímetros de largo aproximadamente, para elevar un colgajo mucoperióstico, es decir, un colgajo de espesor total, y lograr acceder a la porción más caudal de la apertura piriforme, es decir, de la fosa nasal, y allí lo que hacen es una disección subperióstica de la mucosa nasal, la elevan y se extrae el elemento, se hace, digamos, una ostectomía ahí en el interior de la fosa nasal para poder descubrir el elemento dentario, puede ser con instrumental rotatorio, digamos, es lo que más se utiliza. Luego se reposiciona el colgajo y se sutura. Históricamente, como les decía, los elementos se extraían vía un espéculo nasal o luego con endoscopía nasal, pero tiene algunas desventajas para realizar este tipo de extracciones, como les decía, ya que hay que perforar la mucosa nasal. En este caso, en este abordaje propuesto, se conserva la mucosa nasal y se dificulta lo que es la visión debido al sangrado con una técnica endoscópica. En cambio, con este tipo de técnica logramos una excelente visualización de la pieza a extraer. En realidad, este tipo de abordaje es de rutina para lo que serían cirugías ortognáticas, osteotomías Lefort 1, pero ellos lo proponen como algo novedoso para extraer elementos dentarios supernumerarios localizados en la fosa nasal. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Van bien? Bueno, el segundo paper es el de Hauer, colaboradores, publicado en el año 2018. Estos autores son los primeros en, digamos, exponer a un grupo de pacientes operados, eran alrededor de 9 pacientes operados, con esta técnica, es decir, que eran mesiodenses incluidos en posición invertida en la fosa nasal, con indicaciones de extracción ortodóntica, y las intervenciones las realizaron con anestesia general. Tenían una serie de criterios de inclusión, como por ejemplo que los pacientes no tengan patología sistémica, que no tengan lesiones concomitantes de estas piezas supernumerarias, que no estén erupcionados en la fosa nasal, etc. Y lo que hacen es luego hacer una comparación con lo que sería un abordaje habitual, que es el abordaje por vía palatina. Bueno, como les dije, eran 9 casos los que ellos operaron, es un estudio prospectivo. Aquí observamos a los elementos supernumerarios. Como puede verse, ninguno estaba erupcionado en el interior de la fosa nasal. Bueno, el resultado, operaron 9 pacientes con esta técnica, tenían un rango etario de 7 a 17 años, es decir, que eran pacientes jóvenes. Otros resultados eran, por ejemplo, que ninguno de estas piezas estaba, digamos, con su porción, en la porción más craneal, digamos, en el interior de la fosa nasal, no estaban sumergidos más de 2 milímetros, con un rango de más o menos 1,7, creo. Básicamente eso. Y otro hallazgo también, que eran mayor cantidad de pacientes masculinos respecto a los femeninos, es decir, una relación 2 a 1, que es lo que se habla habitualmente en la estadística. Y como conclusiones, ellos, comparándolo con el abordaje por vía palatina, que era el abordaje más habitual, concluyeron que es un abordaje más conservador, debido a que requiere una mínima exposición del maxilar, el colgajo es bastante conservador, hay menor morbilidad postoperatoria, debido a que la ostectomía o la resección ósea es mínima, hay un bajo riesgo de complicaciones, porque ya sabemos que el abordaje por vía palatina conlleva un alto riesgo de lesionar las raíces de los elementos vecinos y también de lesionar al paquete vasculonervioso nasopalatino. En este caso evitamos eso. Se logra una mejor
condición y acceso, y también lo que es la duración de la cirugía es bastante rápida, porque uno logra perfectamente visualizar a la pieza a extraer, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen de aquí del sur. Hay una ruta aquí que se llama Ruta de los 7 Lagos, que es una ruta que va bordeando 7 lagos y tienen todo este paisaje. En otoño se ve así muy lindo. Bueno, el tercer paper es el publicado por Costa y colaboradores en el año 2019. Ellos básicamente lo que hacen es describir un caso operado según la técnica propuesta por Sammartino, que es esta técnica que se llama abordaje maxilar vestibular modificado con disección superióstica nasal, y además lo que hacen es una revisión de elementos dentarios supernumerarios nasales entre 1959 y 2018, una revisión de la literatura inglesa en PubMed. Bueno, ellos operan su caso con muy buenos resultados y cuando hacen la revisión de los elementos supernumerarios nasales, estos son fotos o imágenes de lo que sería el paper de ellos, y bueno, lo que ven básicamente es que el 40% de estos pacientes había sido operados vía un espéculo nasal, luego en un 27% con endoscopía nasal, y en un 22% con este abordaje maxilar modificado, que obviamente iba a dar así porque es un abordaje más nuevo. Y como resultado y conclusiones, ellos llegan a que el abordaje transmaxilar vestibular modificado es una técnica útil que conlleva bajo riesgo de complicaciones, menor morbilidad postoperatoria, pero además ellos agregan que el uso de la tomografía computada es esencial para la planificación quirúrgica. Nosotros sí o sí, para operar este tipo de pacientes, necesitamos una cone-beam para poder determinar con exactitud y precisión la localización del elemento dentario y también la relación con estructuras anatómicas vecinas para evitar lesionarlas. Bueno, en verano, como les mostré fotos de invierno, en verano los lagos son así, podemos tomar sol y vamos a la playa, no hace tanto frío. Si bien estamos en el sur del país, pero en esta parte es un poquito más al norte. Bueno, el último paper, este lo encontré hace muy poquito. En realidad ellos lo que hacen es proponer u operar un caso similar, pero variando un poco la técnica. Entonces lo que hacen es como objetivo introducir un método novedoso de extracción de mesiodens utilizando un colgajo óseo pediculado vascularizado, pero utilizando piezo surgery, y comparar las diferencias entre las intervenciones utilizando guías quirúrgicas o a mano libre con el piezo surgery. Lo que hacen es hacer un diseño de una guía quirúrgica para extraer este tipo de elementos. Bueno, básicamente con la imagen tomográfica de la cone-beam obtienen un archivo DICOM. Ese archivo DICOM lo cargan en un software, ellos explican en su paper qué software es, no me acuerdo en este momento, y lo que hacen es hacer un diseño previo de cómo sería la cirugía para extraer el elemento y marcan las líneas de ostectomía. Digamos, este tipo de abordaje es diferente al que yo les mostré anteriormente, en donde se hace la disección superióstica y se accede desde este lado. Ellos lo que hacen es eliminar con piezo surgery esta porción de la espina nasal anterior, pero se mantiene con un colgajo pediculado vascularizado a través del periósteo, y luego, digamos, rebaten ese colgajo óseo y extraen la pieza y lo vuelven a colocar. Y lo que hacen es hacer estas marcas utilizando una guía quirúrgica que la diseñan con un software y luego lo imprimen con una impresora 3D en un archivo STL. Y esta es la guía quirúrgica que ellos diseñan. Estas serían las marcas, lo que se ve en verde, las marcas que van a realizar con el piezo surgery, y el dispositivo sería este que se ve en rojo, que básicamente tiene como una placa oclusal en la cual va apoyado el dispositivo con estas porciones verticales y otra porción aquí horizontal, que es la que guía ahí a dónde van a realizar las marcas. Aquí se ve en la imagen de la derecha el dispositivo, está sobre la línea oclusal, y aquí está la porción esta que les decía que funciona como guía. Ellos abren el colgajo y hacen las marcas en esta zona.
en esta zona, ahí no se ve, pero está rebatido lo que sería la tapita ósea, se llama trapdoor technique, esta técnica, así le llaman ellos. Luego lo reposicionan y suturan. Y creo que esta imagen de aquí, la comparación era haciendo las marcas, utilizando solamente el piezo surgery a mano alzada, sin utilizar la guía quirúrgica. Bueno, como conclusión, ellos llegan a que las plantillas o guías quirúrgicas digitales pueden mejorar la precisión clínica y reducir el tiempo quirúrgico al facilitar osteotomías precisas. El método Trapdoor puede preservar la forma anatómica de la espina nasal anterior y reducir la pérdida ósea. El método presentado en el estudio tiene una amplia posibilidad de aplicación para la práctica clínica. Ellos vieron que era estadísticamente significativo, porque tenía un P menor a 0,05, era estadísticamente significativo cómo se reducía el tiempo quirúrgico al utilizar esta guía, y obviamente que era más preciso, lo cual sería útil para personas que estén poco entrenadas, digamos. Ellos conservan en ambas, ya que de las dos formas reposicionan digamos, el colgajo óseo, la tapita ósea, entonces conservan la espina nasal anterior, porque digamos, si nosotros perdemos la espina nasal anterior, se puede modificar el ángulo nasolabial, se puede bajar la punta de la nariz y traer alteraciones estéticas. Por eso es que lo ideal es tratar de no tocar nunca la espina nasal anterior. Bueno, volvemos a mi caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 11 años de edad que fue derivado por la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Neuquén para la exodoncia de un elemento supernumerario previo al tratamiento ortodóntico. Era un paciente sano, sin antecedentes heredofamiliares ni sistémicos, un ASA 1. Como en general en estas entidades, en el Círculo Odontológico, se hacen los cursos de posgrado, los colegas, los profesionales, entonces, digamos, son más económicos para los pacientes. Entonces, a mí este paciente me lo remiten para que yo lo pueda operar en salud pública, en un hospital. Bueno, esta era la tomografía nuevamente, como se les había mostrado. La planificación que hicimos fue hacer entonces el abordaje sugerido por Sammartino y Hauer, que es un abordaje transmaxilar desde vestibular, en una disección superióstica de la mucosa nasal para poder extraer la pieza. El tratamiento propuesto entonces, intervención bajo anestesia general y abordaje transmaxilar vestibular modificado con disección superióstica nasal. Bueno, este es el equipo quirúrgico. Esta intervención la realizamos el año pasado, fue en un hospital público de la ciudad de Centenario, que la ciudad de Centenario es una ciudad que está muy, muy próxima a la ciudad donde yo vivo, que de hecho forma parte del conglomerado urbano. Y bueno, aquí quiero recalcar la importancia de lo que es el equipo quirúrgico, de trabajar en equipo. Aquí en el equipo todos son importantes, desde la enfermera, los camilleros, anestesista, técnico de anestesia, necesitamos de todos y trabajar acordes en equipo para poder realizar una intervención exitosa. Y también quiero agradecer a mi compañero, el doctor Diego Raviola, que él trabaja en este hospital y siempre operamos juntos estos pacientes con anestesia general. Las fotografías, cuando veamos las fotografías del caso, en realidad no las sacó una persona que sea experta en sacar fotografías, sino que era la asistente odontológica del servicio de odontología que sacó las fotos como pudo, así que no son de lo mejor, digamos, pero de todas formas están bastante bien. Bueno, el paciente está anestesiado, se hizo intubación orotraqueal. Esto es un poco para recordar los reparos anatómicos. Yo aquí voy a marcar en donde vamos a hacer nuestro abordaje, que es en esta zona, básicamente de este lado, porque nuestro elemento estaba como en esta dirección. Entonces abordamos esta parte, que es la porción más caudal de lo que sería la escotadura piriforme, la porción más caudal de la fosa nasal. Aquí yo hice una variación en lo que es el colgajo, porque el colgajo descripto, o la incisión más bien descripta, es una incisión paramarginal, o sea, un colgajo tipo Parso, tipo Wasmund puede ser también. Yo lo que hice fue diseñar un colgajo tipo Newman. Esto he hablado con mis docentes de especialidad que también me orientaron en hacer este tipo de colgajo, debido a que el paciente tenía un frenillo que era muy amplio, muy fibroso, entonces había que seccionarlo y no iba a poder cerrar correctamente la herida.
Hoy, de todas formas, creo que haría una incisión paramarginal ahí. Bueno, esto, como sé que había algunos estudiantes, estos son algunos de los principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un colgajo. Esto sería un colgajo tipo Newman, que lleva una incisión marginal y lleva 2 incisiones verticales liberadoras que son divergentes, para lograr una correcta vascularización de nuestro colgajo. Si nosotros hacemos incisiones que sean muy paralelas o no tan divergentes, se puede cortar la irrigación y comprometer la vitalidad de nuestro colgajo. Bueno, aquí estamos haciendo la incisión, y dijimos, bueno, aquí se ve el frenillo, era un frenillo bastante fibroso, con una inserción baja. Entonces hicimos un colgajo tipo Newman, a nivel de canino, me parece que estaba de este lado, y creo que de este lado iba hasta distal el elemento del incisivo lateral. Elevamos un colgajo de espesor total, un colgajo mucoperióstico. Aquí se observa mejor. Levantamos bien todo el colgajo, hay que despegar todo el periósteo. Y llegamos a esta porción bien alta, en donde podemos ver aquí lo que sería la apertura piriforme, es decir, la parte del piso de la fosa nasal. Luego aquí lo que se hace es hacer una disección subperióstica intranasal, es decir, esto está recubierto por membrana nasal. Lo que nosotros hacemos es elevar esa membrana nasal, como por ejemplo si fuera como una elevación de piso de seno, en donde se levanta la mucosa. En este caso la mucosa nasal tiene un grosor mayor que lo que sería la mucosa de seno, por lo cual es más fácil. Bueno, ahí se ve mejor. Ya estaba elevada aquí lo que es la mucosa nasal. Lo que puede hacerse a veces es ampliar un poquito la ostectomía aquí en esta zona, para tener mejor visión y acceso. Yo en este caso no lo hice. Lo que hice fue meterme dentro de la fosa nasal. Estaba más o menos a 1 centímetro de aquí, hacia adentro. Apenas se palpaba algo ligeramente elevado, pero muy poco, de lo que sería la corona de la pieza dentaria. Entonces tuve que hacer ostectomía. La ostectomía la realicé con un fisiodispenser y una pieza de mano alta velocidad con irrigación estéril. Es una ligera ostectomía para descubrir bien la corona del elemento dentario, ahí adentro de la fosa nasal. Y ahí estaba realizando la exodoncia de la pieza. Aquí les puse una imagen de la tomografía para que vean más o menos la ubicación de lo que era la porción más externa. Estábamos a 1 centímetro aproximadamente. Entonces hice ostectomía aquí en esta zona. Estaba bastante pegado al tabique nasal. Entonces ahí también lo tuve que hacer con mucho cuidado para no lesionar el tabique nasal. Y luego con elevadores pude realizar la exodoncia in toto perfectamente. Hay veces que hay que hacer odontosecciones, en este caso no hubo que hacer odontosección. Y bueno, la sutura final ahí. Y ahí está la pieza dentaria, tenía una forma conoide, como que se ve, una pequeña dilaceración en la raíz, pero pudimos extraer la pieza perfectamente sin ninguna dificultad. Al paciente lo dejamos internado hasta el mediodía, a donde se le hace la prueba de tolerancia al líquido, ya que fue intervenido con anestesia general, como les decía, y luego continúa con pauta medicamentosa y con los cuidados postoperatorios en su casa, es decir, colocación local de hielo, antibióticos, antiinflamatorios analgésicos por vía oral, y la verdad que el paciente anduvo muy bien y con excelentes resultados. Y como conclusión, les puedo decir que el empleo de este abordaje quirúrgico nos permite una mínima exposición del área, una mínima resección ósea. Hay bajo riesgo de lesiones a estructuras anatómicas vecinas, esto en comparación, como les dije anteriormente, con respecto a un abordaje palatino. Tenemos un bajo riesgo de lesionar las raíces de los elementos vecinos. Y al ser la ostectomía tan escasa, hay menor morbilidad postoperatoria, y este abordaje resulta útil para la exposición y extracción de dientes impactados en el piso de las fosas nasales, especialmente si no está perforada la membrana mucosa, ya que si la membrana mucosa está perforada, por ahí lo más indicado sería extraerlo vía endoscopia nasal. Y el empleo de la Convin es fundamental para la planificación quirúrgica. Bueno, y con esto vamos terminando. Y les dejo una imagen de un volcán, que es el volcán Lanín, que está aquí en el sur. Y bueno, si tienen alguna pregunta.
¿Alguna pregunta que le puedan hacer al doctor? ¿O entendieron todo? O cuando no se pregunta dice, ¿o se entendió todo o no se entendió nada? No, se entendió todo. Muy bueno estuvo. Gracias. Escúchame, Milko, ¿qué medicación le das postoperatoria? Mira, a él le di amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas, y ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas. Y aparte le habíamos inyectado una Claro. dexametasona intramuscular que en realidad se le pasó por vena en el momento que él estaba internado ahí. Cuando habíamos terminado, generalmente se le pasa por vena porque tiene una vía puesta. Claro, sí, sí, sí. Le habían pasado diclofenaco, a veces se pasa dipirona. Y dexametasona sí, en este caso le coloqué porque, bueno, la dexametasona como antiinflamatorio es muy bueno para el postquirúrgico. Lo utilizamos muchísimo nosotros en cirugía. Gracias. Bueno, Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Ah, no, sí hay una pregunta, doctor. acá. Quiero ver el chat. Saludos desde Nicaragua, saluditos para allá. El doctor Ricardo nos pregunta, ¿qué instrumento para el colado de la mucosa de fosas nasales? Gracias. Bueno, yo lo que usé, había llevado las cucharitas que son para la elevación de seno, para realizar elevación de mucosa de seno. Pude hacerlo con eso o con la misma Allegra, que es el periostótomo de Molt, el que usé yo en ese caso. Se puede hacer perfectamente, porque la membrana es bastante gruesa, así que no tuve ningún problema. Usé las cucharitas también. Y me preguntan si he utilizado los concentrados de PRF en pacientes pediátricos en este tipo de cirugías. No, tengo poca experiencia con el PRF, estoy como incursionando ahora en eso. Pero en este tipo de cirugías no lo he utilizado porque son poco frecuentes y de hecho fue el primer caso que operé con esta técnica, pero bueno, tuvimos muy buenos resultados, la verdad que sí. Lo único que yo hoy cambiaría, haciendo una autocrítica, no haría esa incisión, capaz que hubiese hecho una frenectomía previa y hubiese hecho una incisión paramarginal, nada más. Bueno, Yesenia nos está preguntando ¿qué sucedería en el peor de los casos si se hace mal la cirugía para extraer el diente ectópico? Excelente ponencia, bueno, muchas gracias. Mira, hay en uno de los papers habían abordado por vía palatina, ¿sí? Era un caso similar que lo abordaron por vía palatina y no lo pudieron extraer, es muy riesgosa porque hay mucho riesgo de lesionar las raíces de los elementos vecinos, utilizando una técnica de abordaje palatino, ¿no? Pero en este caso se me ocurre que lo que podría llegar a suceder es, bueno, si está más bajo, lesionar alguna raíz de un elemento vecino, pero en este caso puntualmente no, porque estaba más alto. Y la otra cosa, por ahí, la otra cosa que puede suceder, o uno de los riesgos, es a nosotros al despegar esa mucosa nasal, realizar una perforación en la mucosa nasal, que empezaría, digamos, a sangrar, pero se puede suturar perfectamente con una sutura reabsorbible, tipo Dicryl, y continuar la cirugía. Eso sería como lo que se me ocurre que podría llegar a pasar. Pero digamos que es una técnica bastante segura y que se logra ver muy bien. De hecho, me parece bastante menos riesgosa que abordar por vía palatina. La vía palatina me parece difícil. No sé si responde la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda.
Parece que ya no hay más preguntas, doctor. Bueno, quiero agradecer entonces a todos los que estuvieron, a todos los que escucharon, por dedicar su tiempo para aprender algo nuevo. También agradecer al doctor John, agradecerte a ti, María, y a Odonto Online, y bueno, a mis maestros, al doctor Bachur, a la doctora María Eugenia Batiste, al doctor Sima, que sin ellos no podría haber resuelto el caso, al doctor Diego Raviola, que fue quien me ayudó en el quirófano, que es compañero mío de la especialidad. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación al grupo Odonto Online. Nos gustaría tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Excelente Bueno, presentación. muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos, doctor.